Buenas, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buen día, profe. Hola, buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de la clase de hoy. Hoy vamos a ver el trabajo práctico número 7, el que estoy compartiendo con ustedes en la pantalla. Ya está habilitada en la facet virtual toda la información disponible. Bueno, básicamente el trabajo práctico número 7 vamos a comenzar con el problema número 2, ¿sí? Vamos a calcular el rendimiento de un generador de vapor mediante el método indirecto, ¿sí? Bueno, nosotros habíamos visto en teoría que existían dos formas de calcular el rendimiento de un generador de vapor. Uno era el método directo, en donde dividíamos el caudal de vapor producido por la diferencia de entalpía entre el vapor menos el agua de alimentación. Eso nos daba la energía aprovechada. Y eso la dividíamos en el consumo de combustible, que era la cantidad de combustible que introducíamos, que la designábamos con la letra B, por el poder calorífico inferior del combustible, ¿sí? Eso nos daba el rendimiento de un generador de vapor por el método directo, perdón. Pero hay otra forma de calcularlo, que es mediante el método indirecto, que es lo que vamos a hacer ahora, y que básicamente lo que hace es suponer, partir de un rendimiento ideal de un 100%, calcular las pérdidas que tiene nuestro generador de vapor e ir restándolas de ese rendimiento, ¿sí? Entonces yo le voy a leer el enunciado del problema número 2, que dice: se desea calcular por el método indirecto el rendimiento de un generador de vapor que quema leña del trabajo práctico número 1, ¿sí? O sea, que en realidad es el trabajo práctico número 5, ¿no? Yo puse número 1, pero es el número 1 de la parte de calor. Es el trabajo práctico número 5 de instalaciones industriales, ¿sí? Y me da como dato la siguiente información. El consumo de combustible es 450 kilogramos de leña por hora y el poder calorífico inferior de ese combustible, ¿sí? En kilocalorías por kilogramo, ¿sí? Después me da como dato las presiones y las temperaturas de vapor que yo produzco en mi caldera, ¿sí? La presión es de 2 megapascales y la temperatura es de 400 grados centígrados, ¿sí? Después me dice que supongamos que del total del carbono contenido en la leña, un 5% se quema en forma incompleta, produciendo monóxido de carbono, o sea, CO, ¿sí? Me da como dato también la temperatura de los gases de combustión a la salida de mi generador de vapor, ¿sí? El volumen, la temperatura de los gases de escape, digamos, de mi generador de vapor. Me da como dato la superficie exterior de la cámara de combustión de la caldera. Ese CDC significa cámara de combustión, ¿sí? Que es 10 metros cuadrados. Y me dice que la temperatura exterior es de 150 grados centígrados, que la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados y la emisividad es de 0,8. La emisividad es digamos, es un factor que tiene en cuenta digamos, que tiene en cuenta cuánto calor es capaz de emitir una pared caliente mediante radiación a un medio que está más frío, ¿sí? En este caso sería la pared de la cámara de combustión hacia el ambiente, ¿sí? La capacidad, la emisividad vale 0,8, ¿bien? Y después me dan el caudal de agua de purga de la caldera, es 100 kilogramos de agua por hora, ¿sí? Me pone como nota que lo que yo purgo es líquido saturado y me da la entalpía de ese líquido saturado en kilocalorías por kilogramo, ¿sí? Y me pregunta calcular la cantidad de vapor que produce la caldera. La temperatura de agua de alimentación son 50 grados centígrados
y la entalpía del vapor sobrecalentado son 704,6 kilocalorías por kilogramo. O sea, ¿qué me están dando como dato acá? Directamente la entalpía del vapor, ¿cómo la obtuve? Yo tengo como datos la presión y la temperatura. Voy a una tabla de vapor, puedo obtener con la presión y la temperatura, puedo obtener mediante una tabla de vapor sobrecalentado el valor de la entalpía del vapor que estoy produciendo en mi caldera, ¿sí? Y como dato me da que la temperatura del agua de alimentación son 50 grados centígrados. O sea, es la temperatura con que ingresa el agua a mi caldera. ¿Estamos de acuerdo? Con todos estos datos nosotros tenemos que calcular el rendimiento mediante el método indirecto de mi generador de vapor, ¿sí? Entonces, para calcular eso, lo primero que tenemos que determinar son las pérdidas, ¿sí? Y para determinar las pérdidas, mediante el rendimiento, para calcular el rendimiento, tenemos que determinar las pérdidas. O sea, el rendimiento de mi caldera sería 1 o 100% menos las pérdidas por calor sensible, que son las pérdidas que están asociadas a que salen los gases de escape de mi caldera a mayor temperatura, más las pérdidas por calor latente, que están asociadas al combustible no quemado presente en los gases de combustión que abandonan mi caldera. Después tenemos pérdidas al exterior, como ser las pérdidas que se dan por radiación, ya que la temperatura de la pared exterior de la caldera está a mayor temperatura que el ambiente, y tenemos las purgas, ¿sí? Todo esto ya lo hemos visto en teoría, que es cada una de estas pérdidas, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es determinar cada una de estas pérdidas, ¿sí? Para poder calcular el rendimiento de la caldera mediante el método indirecto, ¿sí? Lo primero que hacemos es determinar las pérdidas por calor sensible. Ustedes recuerden que las pérdidas por calor sensible se debían a que los gases de combustión abandonaban la caldera por la chimenea a una mayor temperatura que el ambiente, ¿sí? Entonces, eso significaba que consigo se estaban llevando calor. Ese calor constituye una pérdida ya que fue aportado por el combustible que yo ingreso en la cámara de combustión, ¿sí? Entonces, nosotros lo primero que vamos a calcular es esa pérdida de calor sensible, debido a que los gases abandonan mi caldera a mayor temperatura. ¿Bien? Ahora bien, ¿cómo se calculan las pérdidas por calor sensible? ¿Sí? Se calculan como el producto del volumen de los gases húmedos. Los gases húmedos son los gases que produce mi generador de vapor, incluido el vapor de agua, ¿sí? Por el CP de esos gases húmedos, o sea, el calor específico de esos gases húmedos, por la temperatura de los gases menos la temperatura ambiente, ¿sí? Y lo vamos a dividir en un calor de referencia, que sería el poder calorífico inferior, o sea, lo que yo estoy introduciendo dentro de mi cámara de combustión. ¿Por qué lo divido en el poder calorífico inferior? Para que esto esté expresado en un porcentaje de algo, ¿sí? O sea, yo pierdo un porcentaje de algo que introduzco. ¿Y cuál es el calor que yo introduzco? Está dado por el poder calorífico inferior, ¿sí? De la leña, que es dato, ¿sí? Bueno, entonces, el volumen de gases húmedos, ustedes ya lo han calculado en el trabajo práctico número 5 para la leña, ¿sí? O sea, estamos calculando el rendimiento de un generador de vapor por el método indirecto que trabaja quemando leña de la composición elemental que yo les di en el trabajo práctico número 5, ¿sí? En ese trabajo práctico ya calculamos el volumen de gases húmedos, o sea, el volumen producido por la leña que se quema en metros cúbicos normales por kilogramo de combustible, que en este caso sería por kilogramo de leña. Bueno,
ese volumen de gases húmedos vale 4,97 metros cúbicos normales de gases de combustión por kilogramo de leña. O sea, ¿qué significa eso? Si yo quemo 1 kilo de leña, obtengo 4,97 metros cúbicos normales de gases de combustión, ¿sí? La temperatura de los gases es dato del problema, ¿sí? B sería el consumo de combustible digamos, de la caldera, que también es dato del problema y que son 450 kilogramos de leña por hora. Y H inferior es el poder calorífico inferior de mi combustible, que también es dato del problema y que vale 3.800 kilocalorías por hora. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que calcular el CP de los gases húmedos, y para calcular el CP de los gases húmedos, como los gases húmedos son una mezcla de varios gases, ¿sí?, que hemos determinado en el trabajo práctico número 5, el CP de los gases se lo calcula como la sumatoria de los CP de cada componente, o sea, de cada gas componente, por la fracción en volumen de ese gas componente, ¿sí? O sea, por darles un ejemplo, supongamos que yo tengo 1 metro cúbico de gases de combustión, ¿sí? Y a mí me dicen que mis gases de combustión están compuestos por por decirle, un 0,5%, perdón, un 0,5 o sea, representan un 0,5 del volumen de los gases húmedos. O sea, ¿qué significa eso? Que la mitad de 1 metro cúbico, la mitad, medio metro cúbico, está formado por CO2, que es dióxido de carbono, ¿sí? Ese porcentaje, ese WI que ustedes ven ahí, ya lo tienen calculado del trabajo práctico número 5, ¿sí? Entonces lo que van a hacer, lo que hice yo acá directamente, lo transcribo, ¿sí?, del trabajo práctico número 5. O sea, el volumen del CO2, que yo lo tengo calculado del TP5, es 0,79 metros cúbicos normales por kilogramo de combustible. Y así tengo para el resto de los componentes, producto de la combustión de la leña, ¿sí? El volumen del CO sería el 5% del volumen de CO2. Eso me da como dato el problema. El problema me dice que del total de volumen de CO2, que yo he calculado en el trabajo práctico número 5, un 95% se transforma en CO2, ¿sí? O sea, de todo el carbono que yo quemo, un 95% se transforma en CO2 y un 5% se transforma en CO. O sea, ¿cómo he determinado yo estos dos valorcitos del CO2 y del CO? He multiplicado el valor del CO2 total que obtuve en el trabajo práctico número 5, considerando una combustión completa, por 0,95. Y eso me da el volumen de CO2 que se produce en este caso. Y el otro 5% del carbono se transforma, en lugar de transformarse en CO2, se transforma en CO, ¿sí? Entonces, sería el volumen de CO2 del trabajo práctico número 5 multiplicado por un 5%, ¿sí? Eso me daría el volumen de CO que yo estoy produciendo, considerando en este caso que se produce una combustión incompleta. Los otros valores de agua, de oxígeno y de nitrógeno los saco del trabajo práctico 5 sin necesidad de modificar nada, ¿sí? Entonces, el volumen de gases húmedos, ¿sí?, el volumen total de gases de combustión que se producen por kilogramo de combustible de leña que yo quemo, va a ser igual a la sumatoria
de estos volúmenes que yo ya he calculado, ¿sí? En el trabajo práctico número 5. ¿Estamos de acuerdo? Y ese volumen me da 4,97 metros cúbicos normales por kilogramo de combustible, ¿sí? Entonces, yo ya tengo el volumen de gases húmedos en función de todos los cálculos que hice en el trabajo práctico anterior, ¿sí? Ahora lo que yo voy a calcular es la composición en fracciones de volumen, ¿sí? ¿Qué es la composición de fracciones de volumen? Si yo tengo en total 4,97 metros cúbicos normales de gases de combustión por kilogramo de combustible, y de esos 4,97, 0,79 metros cúbicos normales son CO2, haciendo el cociente entre el volumen del CO2, o sea, entre 0,79 y el volumen total de gases, que sería el volumen de gases húmedos, voy a determinar mejor qué fracción representa el CO2 en el total del volumen de gases húmedos. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Esa es la fracción en volumen de cada componente de los gases de combustión, referido al volumen total de gases producidos al quemar 1 kilogramo de combustible, o sea, 1 kilogramo de leña. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Sí, sí. ¿Se entiende, verdad? Sí, sí. Bueno, entonces, para cada componente, yo voy a determinar la fracción de volumen, ¿sí? Para cada componente del volumen de gases húmedos, ¿sí? O sea, para el CO, para el vapor de agua, para el oxígeno 2 y para el nitrógeno, ¿sí? Lo que se debe cumplir es que la sumatoria de cada uno de estos fracciones de volumen me tiene que dar 1, ¿sí? Entonces, yo ya teniendo qué fracción de volumen de cada gas tengo en mi volumen de gases húmedo, yo puedo calcular el CP de la mezcla, o sea, de la mezcla de gases, ¿sí? Que sería el CP del volumen de gases de combustión, volumen de gases húmedos. ¿Y cómo lo calculo? Como el CP para cada gas multiplicado por la fracción de volumen de cada gas en la mezcla. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, para el CO2 sería el CP del CO2 multiplicado por la fracción WCO2, que yo ya la he calculado y que vale 0,1587. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿de dónde saco yo el CP de CO2? ¿Sí? Me voy a una tabla de calores específicos medio de los gases, ¿sí? Que me da el calor específico de cada gas, ¿sí? En función de su temperatura. Como los gases están a 200 grados centígrados, yo me voy a la columna de la izquierda, busco los 200 grados centígrados y, por ejemplo, para el CO2 tengo que mi calor específico vale 4.327 por 10 a la menos 4 kilocalorías por metro cúbico normal, grados centígrados. ¿Sí? Entonces vengo y con ese valor, para cada gas componente, reemplazo en esta fórmula. ¿Sí? Y de esa manera voy a obtener el CP de la mezcla de gases de combustión. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo necesito para calcular las pérdidas por calor sensible? ¿Sí? Entonces, una vez que ya determiné el CP de la mezcla de gases, o sea, el CP del volumen de gases húmedos, directamente voy y aplico esta formulita, ¿sí? Pérdidas por calor sensible es igual al volumen de gases húmedos por el CP de los gases húmedos por la temperatura de los gases húmedos
menos la temperatura ambiente dividido en el poder calorífico inferior. Eso para referirlo al calor total que yo estoy introduciendo en mi generador de vapor o en mi caldera, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, yo de esta manera he determinado las pérdidas por calor sensible, que son las pérdidas que se producen porque los gases de combustión, los gases producto de la combustión, salen a mayor temperatura que la ambiente y con ellos se llevan calor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo he determinado uno de los términos, una de las pérdidas que se producen en mi generador. Vamos a continuar con las otras pérdidas. Por ejemplo, las pérdidas por calor latente. ¿A qué se debían las pérdidas por calor latente? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda a qué se debían las pérdidas por calor latente? Nadie recuerda. Es fundamental esto. No tengan temor de decirlo. ¿A qué se deben las pérdidas por calor latente? Eran las pérdidas por el combustible no quemado. Perfecto. Habíamos hablado que había dos pérdidas principales, ¿sí? Una las pérdidas por calor sensible y otras pérdidas por calor latente. Y después teníamos otras pérdidas más que son importantes que las vamos a calcular ahora. Pero básicamente las pérdidas por calor latente son por combustible no quemado. Y acá sí tenemos combustible no quemado, ¿sí? Nuestro combustible no quemado es el monóxido de carbono, o sea, el CO, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es determinar las pérdidas por calor latente, ¿sí? Que van a ser igual al volumen de CO por el poder calorífico inferior del CO, ¿sí? Sobre, de la misma manera que hemos hecho para el calor sensible, dividido en el poder calorífico inferior del combustible, o sea, de la leña. Vamos a tomar como poder calorífico inferior del CO 3020 kilocalorías por metro cúbico normal del CO, ¿sí? Y el de la leña es dato también del problema y vale 3800 kilocalorías por kilogramo. Entonces, multiplicando el volumen de CO, que yo ya lo he determinado anteriormente, volumen de CO, ya lo he determinado anteriormente, ¿sí? Multiplicando ese volumen de CO por el H inferior de CO y dividiendo en el H inferior del combustible, o sea, en el poder calorífico inferior del combustible, voy a obtener las pérdidas por calor latente, o sea, las pérdidas por combustible no quemado en mi generador de vapor. ¿Sí? Ahora yo le hago una pregunta a ustedes. Si yo tengo un analizador de gases de combustión y detecto combustible no quemado en mi chimenea, ¿qué es lo que debería hacer para que ese combustible encuentre, digamos, encuentre el oxígeno y salga como CO2 y no como CO? ¿Qué es lo que debería hacer yo? ¿Cómo la pregunta, perdón? Si yo tengo un analizador de gases, ¿sí? Y el Sí. analizador de gases lo introduzco en la chimenea de escape de mi caldera y detecto, como en este caso, detecto CO. ¿Qué es lo que debería hacer para corregir ese problema y que dejemos de tener CO en los gases de escape? ¿Trabajar con exceso de aire? Aumentar el exceso de aire. Claro, aumentar, ¿no?
aumentar el exceso de aire de manera de garantizar que ese CO que no se ha quemado encuentre su contenido, su molécula de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, entonces hasta acá lo que hemos hecho es determinar las pérdidas por calor sensible y las pérdidas por calor latente. Es decir, por calores a mayor temperatura, por calores debido a que los gases salen a mayor temperatura que el ambiente, y también las pérdidas por considerar que los gases de combustión contienen combustible sin quemar, como en este caso es el CO. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ahora vamos a calcular las pérdidas al exterior, las pérdidas de calor al exterior, debido a que las paredes de mi cámara de combustión se encuentran a mayor temperatura que la temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo yo esa pérdida al exterior? Sería el calor perdido al exterior sobre la cantidad de combustible, sobre el calor que yo estoy ingresando con el combustible. ¿Sí? Como yo voy a calcular acá pérdidas totales, ¿sí?, de calor al exterior, tengo que dividirlo por la cantidad total de calor que entra con mi combustible, o sea, por el B, por el producto de B, que es la cantidad de combustible, por el H inferior. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo yo la cantidad de calor que se pierde al exterior? Por radiación y convección, digamos. Vamos a este grafiquito, entramos con la temperatura, que es dato del problema de las paredes de la cámara de combustión, y vamos hasta pérdidas totales por radiación y convección, ¿sí? Y después nos vamos hacia las ordenadas y determinamos cuánto calor perdemos al exterior por metro cuadrado de superficie y por hora. ¿Me explicó? O sea, entramos con la temperatura de la cámara de combustión, de las paredes exteriores de la cámara de combustión, que es dato del problema, vamos hasta la curva de pérdidas por calor, por radiación y convección, nos deslizamos horizontalmente hacia las ordenadas y determinamos las pérdidas de calor en kilocalorías por metro cuadrado de la cámara, de la superficie exterior de la cámara de convección por hora. ¿Sí? Entonces, al multiplicar esa pérdida, el calor perdido al exterior, que lo saco de este gráfico, por la superficie de la cámara de combustión, la superficie exterior de la cámara de combustión, obtengo el calor total que yo pierdo a través del área exterior de mi cámara de combustión. ¿Sí? Es dato del problema esta superficie, son 10 metros cuadrados. Ahora, yo lo que voy a obtener, fíjense, si multiplico calor perdido al exterior por la superficie exterior, voy a obtener las pérdidas de calor en kilocalorías por hora. ¿Sí? Las pérdidas totales en kilocalorías por hora. Por eso yo tengo que multiplicar el denominador por B, ¿sí?, para obtener el calor introducido en mi cámara de combustión en kilocalorías por hora. Si yo lo divido solamente en el poder calorífico inferior, como veníamos haciendo antes, el poder calorífico inferior se mide en kilocalorías por kilogramo de combustible. Si yo lo multiplico por los kilogramos por hora, voy a obtener el denominador expresado en kilocalorías por hora, ¿sí?, de calor introducido, que va a coincidir con lo que yo tengo en el numerador, kilocalorías por hora de calor perdido. Entonces, las unidades van a ser
coherentes y el cociente me va a dar adimensional, o sea, me va a dar un porcentaje de algo, que es lo que yo busco. ¿Estamos de acuerdo? Por eso en este caso multiplicamos por B por la cantidad de combustible, el denominador, y no solo por H inferior. ¿Está claro? Y finalmente nos queda calcular las pérdidas por purga. ¿Sí? ¿Qué son las purgas de una caldera? Ya lo habíamos visto. Una caldera es un equipo que trabaja en forma continua produciendo vapor. O sea, ingresa agua y sale vapor. ¿Sí? Esa agua, por más que está tratada, contiene cierta cantidad de impurezas. ¿Sí? Si yo esa agua la evaporo, las impurezas se van concentrando, o sea, van quedando dentro de la caldera. Como el equipo trabaja en forma continua, el agua se va ensuciando a medida que produce vapor. Entonces yo tengo que ir renovando esa agua, o sea, sacando, purgando parte de esa agua contenida en la caldera y reemplazándola con agua tratada, agua limpia, ¿sí? De esa manera yo mantengo la concentración de impureza dentro de mi generador de vapor, ¿sí? Entonces, yo supongo, no supongo, esto ocurre, que el agua se encuentra en estado de saturación dentro de la caldera porque obviamente se está evaporando, entonces convive el agua con el vapor, con las burbujitas de vapor, eso ya lo habíamos visto. Y para que conviva el agua con las burbujas de vapor, necesariamente el líquido y el vapor tienen que estar en estado de saturación. Entonces lo que yo purgo es agua en estado de saturación, ¿sí? Bueno, el problema me da como dato dos cosas. Me da como dato la cantidad de agua que yo purgo y me da como dato la entalpía del agua de saturación. Esa entalpía del agua de saturación yo la puedo obtener entrando en una tabla de vapor, una tabla de saturación para el vapor de agua, en donde obtengo la entalpía del líquido saturado y la entalpía del vapor saturado. Lo que yo necesito acá es la entalpía del líquido saturado, ¿sí? Entonces, esta entalpía yo se las doy como dato ahora, pero las puedo determinar perfectamente de una tabla de vapor para el estado de saturación del líquido, ¿sí? En función de la presión a la cual trabaja mi caldera, ¿sí? Porque yo supongo que mi caldera trabaja una determinada presión, entonces para esa presión va a corresponder una determinada entalpía de saturación del líquido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, multiplicando el caudal de purga por la entalpía de saturación y dividiendo en el B por el H inferior, yo voy a obtener el porcentaje o voy a obtener qué fracción del calor que yo introduzco se pierde por purga. ¿Sí? Entonces, ya hemos determinado todas las pérdidas que se producen en mi caldera. Pérdidas por calor sensible, pérdidas por calor latente, pérdidas al exterior por radiación y convección a través de las paredes de la cámara de combustión y pérdidas por purga para mantener la calidad de agua dentro de la caldera. Si yo todas esas pérdidas las resto de 1, voy a obtener el rendimiento de la caldera por el método indirecto. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Sí. Es importante que lo hagan al problema, ¿sí? Porque seguramente en el parcial va a haber problemas muy relacionados con los que damos acá en la práctica. Entonces, por eso la importancia de que ustedes resuelvan los trabajos prácticos. Eso les va a facilitar después resolver el parcial. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa es que yo se lo explique y otra cosa es que ustedes lo hagan, ¿sí?
Así que traten de hacerlo, porque para el parcial les va a facilitar muchísimo la resolución de lo que se les pueda pedir, ¿sí? Bueno, y con esto terminamos el problema número 2, que trataba de determinar el rendimiento de una caldera por uno de los métodos, que es el método indirecto. ¿Está claro? Profesor, Sí. ¿podrías repetir qué temperatura debo tomar para sacar el calor en la gráfica? Fíjate que como dato te está dando que la temperatura de la pared exterior, vamos al enunciado, que está al principio, que la temperatura de la pared exterior de la caldera son 150 grados. ¿Ves acá? La superficie exterior de la cámara de combustión de la caldera es de 10 metros cuadrados y la temperatura exterior de esa pared es 150 grados centígrados. O sea, si vos tocás la chapa, ¿sí?, que recubre la pared de la cámara de combustión, la misma está a 150 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, la temperatura que tenés que tomar, tenés que entrar acá con 150. ¿Está? Bueno. Sí. Si no hay más dudas, pasamos al siguiente problemita. ¿Sí? En el cual nosotros tenemos un esquema de cogeneración. Habíamos definido que la cogeneración era la generación de vapor para uso simultáneo de generación de energía mecánica o energía eléctrica y de calor para calefacción. ¿Sí? O sea, el vapor que yo genero en la caldera lo expando en una turbina y utilizo el vapor de escape de mi turbina en un proceso, en unos calentadores, ¿sí?, para proceso de calefacción. Y acá me dice, el esquema adjunto corresponde a un ingeniero azucarero que trabaja con una instalación de cogeneración. Es decir, yo tengo una caldera en la cual yo introduzco combustible, que en este caso es bagazo, ¿sí? Me dan como dato la cantidad de combustible de bagazo que yo introduzco por hora, 78.750 kilogramos de bagazo por hora. Ese bagazo tiene un poder calorífico inferior, ¿sí?, que es 7.000 kilojoules por kilogramo de bagazo, ¿sí? Y además me dan como dato el rendimiento interno de mis turbinas, que me dicen que vale 0,78. Recuerden que el rendimiento interno era el cociente entre la expansión ideal, o sea, la diferencia de entalpías de una expansión a entropía constante, como denominador, respecto a una expansión real que se da por las pérdidas del vapor que se producen por los choques del mismo dentro de la turbina, por los desprendimientos del flujo de vapor, por el rozamiento del vapor dentro de la turbina. O sea, ¿qué significa un rendimiento interno de 0,78? Que la expansión real que se va a dar, que se verifica con aumento de entropía, va a ser igual a un 78% de la expansión ideal que se verifica con entropía constante, o sea, como si fuera una línea vertical, ¿sí? Entonces eso es dato del problema. Pero bueno, volvamos al esquema. Yo en mi caldera introduzco una cantidad de combustible y un poder calorífico inferior que lo conozco, genero vapor sobrecalentado a 310 grados centígrados y 1,8 megapascales, ¿sí? Del total de vapor que yo produzco, 85 toneladas de vapor por hora van a mi usina.
o sea, a mi generación de energía eléctrica. 57 toneladas por hora van a trapiche y 10 toneladas por hora van a la válvula, a una válvula laminadora. Ustedes ya saben que la válvula laminadora es para asistir a los calentadores porque este vapor que está pasando acá por las turbinas no me alcanza para cubrir el requerimiento de vapor para calefacción. Entonces yo hago pasar vapor por una laminadora que lo que hace es disminuir la presión desde la presión de vapor que me entrega la caldera a la presión con la que trabajan los calentadores, ¿sí? Yo tengo como dato también que la usina me produce 5.600 kilowatts de potencia eléctrica y el trapiche me produce 3.600 kilowatts de potencia mecánica. La turbina que acciona la usina y la turbina que acciona el trapiche, ¿sí? El vapor de escape sale de mis turbinas y de la válvula laminadora y va al colector de entrada de mis calentadores, ¿sí? Ahora, el vapor de escape ha bajado su temperatura y su presión porque se expandió, entregó entalpía en las turbinas, ¿sí? Ahora, la temperatura del vapor luego de que se expanden las turbinas es de 170 grados centígrados y su presión de 0,25 megapascales. Y ese vapor lo que hace es ingresar a los calentadores, entrega, o sea, se condensa, entrega su calor para calentar algo, algún fluido, y sale a 100 grados centígrados al depósito de condensado. Luego de ese depósito de condensado lo toma la bomba y lo introduce nuevamente en la caldera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi esquema de cogeneración lo que hace es producir vapor que se aprovecha para generar potencia, ya sea mecánica o eléctrica, o accionar, por ejemplo, una bomba, un compresor, lo que sea. O sea, genera trabajo mecánico y además se utiliza ese vapor de escape de la turbina para mi proceso de calefacción, ¿sí? Entonces, lo que me pide el problema es primero calcular el rendimiento de la caldera por el método directo, ¿sí? Y después me pide que calcule el ahorro de combustible que se produce generando versus si yo utilizaría, o sea, si yo utilizo dos instalaciones independientes, una para generación y otra para calefacción, ¿sí? Y me piden que suponga que en el caso de la instalación de generación pura, la temperatura del vapor de escape es de 40 grados centígrados y el rendimiento de la turbina es de 0,78. Veamos cómo se resuelve ese problema. Han entendido, digamos, la instalación, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver cómo calculamos el rendimiento y cómo calculamos el ahorro de combustible si en lugar de cogenerar, nosotros, por un lado, tendríamos una instalación que produzca solo potencia eléctrica y potencia mecánica, y por otro lado, una instalación de calefacción, ¿sí? Y después vamos a comparar los calores necesarios para la cogeneración y para trabajar con dos instalaciones independientes y vamos a sacar una conclusión, que debería ser que gastamos menos combustible cogenerando que trabajando con dos instalaciones independientes. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, empecemos con el primer punto, que es calcular el rendimiento de mi generador de vapor mediante el método directo, ¿sí? Bueno, nosotros ya hemos calculado el rendimiento en el problema anterior mediante el método indirecto, ¿sí? Ahora vamos a calcular mediante el método directo. El rendimiento de una caldera por el método directo era igual a lo que yo aprovecho sobre la energía que yo introduzco, digamos, en la caldera. ¿Qué es lo que yo aprovecho?
la diferencia de entalpía entre el agua con la que yo alimento la caldera versus la entalpía del vapor sobrecalentado. O sea, I del vapor sobrecalentado menos la entalpía del agua de alimentación es lo que yo aprovecho por kilogramo de agua que introduzco o de vapor que produzco. ¿Estamos de acuerdo? Si yo lo multiplico por el total de vapor que yo produzco en mi caldera, lo que voy a obtener es el total de energía que yo aprovecho en mi generador de vapor. Ahora, si yo lo divido en el total de combustible que yo ingreso en mi caldera, voy a obtener el rendimiento de la caldera por el método indirecto. Perdón, por el método directo. ¿Sí? Fíjense que la cantidad de combustible y su poder calorífico inferior son datos del problema. Lo hemos visto en el recuadrito ahí, en el diagrama. O sea, son datos del problema. Valen 78.750 kilogramos por hora de combustible introducido y 7.000 kilojoules por kilogramo el poder calorífico inferior del bagazo. O sea que estos datos los tengo, ¿sí? Y después, el caudal de vapor, ¿cómo lo determinaría? ¿Cómo creen ustedes que lo determina el caudal total de vapor que produce mi caldera? Es sencillo. Están a vista. Sería la suma de 85, 57, 10. Perfecto. Ese sería el total de vapor que yo estoy produciendo. Es lo que estoy consumiendo en cada uno de mis centros de consumo. O sea, la usina, mi trapiche y lo que estoy laminando. Entonces, el caudal total de vapor lo calculo como la sumatoria de esos caudales parciales, ¿sí? Y la entalpía del vapor sobrecalentado, yo la puedo obtener de una tabla o de un diagrama, ingresando con la presión y con la temperatura, ¿sí? Que son datos del problema. Y la entalpía del agua de alimentación la puedo obtener multiplicando el CP del agua de alimentación, que vale 1 kilocaloría por kilogramo grado centígrado. El CP del agua vale 1, cuando lo expreso en kilocalorías por kilogramo grado centígrado, por la temperatura del agua, que son 100 grados centígrados. O sea, que la entalpía del agua de alimentación son 100 kilocalorías por kilogramo. Si la multiplico por 4.18 para llevarla a kilojoule por kilogramo, voy a obtener que el agua de alimentación ingresa a mi caldera con 418 kilojoules por kilogramo de agua. ¿Está claro? Entonces, yo ya tengo todos los datos para calcular el rendimiento de mi generador de vapor, ¿sí? Ustedes van a encontrar en la fase virtual el diagrama IS, en donde entrando con la presión y la temperatura van a poder obtener la entalpía. Y como dato orientativo, yo les pongo que el rendimiento obtenido de mi generador es alrededor de un 72,3%. Eso para que verifiquen sus cálculos después de que lo realicen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta manera nosotros hemos determinado el rendimiento de un generador de vapor por el método directo, ¿sí? Recién lo hemos determinado por el método indirecto, calculando las pérdidas, ¿sí? ¿Está claro? Bueno. Sí, sí. Y el segundo punto nos pide que calculemos el ahorro de combustible que se produce cogenerando versus utilizando dos instalaciones, una de generación pura y otra de calefacción pura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cuánto
cuánto calor nosotros necesitamos introducir en la caldera para generar un determinado caudal de vapor. ¿Sí? Yo ya, no sé si me explico. Yo ya he determinado el rendimiento de mi caldera, que es de un 72,3%. ¿Qué significa eso? Que del total del calor que yo introduzco, aprovecho un 72,3% en producir vapor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el calor total va a ser igual al calor contenido en el vapor, o sea, al calor que ha aprovechado el vapor al transformarse de agua a vapor sobrecalentado, dividido en el rendimiento de la caldera. Es muy importante que entiendan esto. Q de cogeneración es el calor que tengo que introducir en la caldera para producir el caudal total de vapor, considerando que el agua de alimentación entró con una determinada entalpía y que el vapor de salida tiene una determinada entalpía. ¿Sí? ¿Entienden este concepto? Sí, más o menos. Sí. ¿Más o menos o lo entienden? Esto que está arriba es el calor que yo he aprovechado en la producción de vapor. Pero como mi caldera no tiene un rendimiento del 100%, yo voy a tener que introducir con el combustible más calor que el que yo aprovecho. ¿Sí? Entonces, dividiendo lo aprovechado en el rendimiento de la caldera, voy a obtener el calor total que yo tengo que introducir para aprovechar el calor contenido en el vapor. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, ahora sí. Perfecto. O sea, yo tengo que entrar e ingresar más calor para poder aprovechar una fracción de ese calor, el 72,3%. Pero el calor total que yo ingreso es el que ingresa con el combustible. Yo aprovecho un 72,3% de ese calor. Por eso se divide en el rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si yo multiplico la cantidad de combustible que he ingresado por el calor, por el poder calorífico inferior, ¿sí? Tengo que obtener un valor muy próximo a este 551,8 por 10 a la 6 kilocalorías hora. ¿Sí? No sé si me explico. Yo he calculado de esta manera el calor que introduzco en mi caldera para producir el vapor. Pero también tengo como dato la cantidad de combustible por su poder calorífico. O sea que si yo hago esta multiplicación, el resultado debería ser más o menos coherente o del mismo orden que el que yo he calculado arriba. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera yo he calculado fácilmente el calor que yo necesito introducir para generar el vapor en cantidad y condiciones que me dan el problema. ¿Sí? Ese calor sale del combustible que yo he introducido. ¿Estamos de acuerdo? Cuanto más calor introduzca, significa que necesito más combustible. Y si necesito más combustible, significa un mayor costo de combustible. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo el calor necesario para cumplir con las condiciones que me impone mi sistema de cogeneración. Ahora lo que yo tengo que determinar es
¿qué calor voy a necesitar si yo trabajo con instalaciones independientes? ¿Sí? Lo primero que voy a considerar es que voy a considerar que yo tengo un sistema de calefacción. Instalaciones independientes sería trabajar de este punto para arriba y de este punto para abajo, o sea, con una instalación de generación de energía independiente de una instalación de calefacción, ¿sí? Entonces, yo lo primero que voy a determinar es qué cantidad de calor necesitaría introducir en un generador de vapor, o qué cantidad de calor necesitaría un sistema de calefacción que trabaja con vapor a 170 grados centígrados y a 0,25 megapascales de presión. ¿Sí? Eso es para determinar el calor que yo necesito solamente para el sistema de calefacción si trabajara independiente y no cogenerando, no aprovechando el calor contenido en el vapor de escape. ¿Sí? Entonces, el calor al calefactor que ingresa vapor a 170 grados centígrados y 0,25 megapascales. ¿Y qué es lo que sale? Agua a 100 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que hemos hecho recién, el calor que yo necesitaría ingresar en mi caldera para suplir o para cubrir las necesidades de calefacción sería el caudal de los calefactores menos la diferencia de entalpía del vapor de entrada, la diferencia de entalpía entre el vapor de entrada a mi calefactor y el líquido de salida de mi calefactor, ¿sí? Dividido en el rendimiento de la caldera, que voy a tomar el mismo rendimiento que he calculado en el apartado A, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, el caudal de calefacción ya lo tengo yo, que es el mismo caudal que hemos visto recién, que es la suma de los caudales parciales. La entalpía del vapor de entrada la voy a obtener de mi diagrama IS que está en la facet virtual, en función de la temperatura y la presión. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a buscar una temperatura de 170 grados centígrados y una presión de 0,25, ¿sí? Y voy a obtener o sea, este es el diagrama que está en la facet virtual, ¿sí? Vamos a poner un poquito más grande. Fíjense que las curvas estas que tienen menor pendiente son curvas de presión constante. Después tenemos las otras curvas con mayor pendiente, son las curvas de volumen constante. ¿Sí? En las ordenadas yo tengo las entalpías. Y fíjense que estas curvitas, que primero son horizontales y después van cayendo, ¿sí? Son curvas de temperatura constante. ¿Sí? O sea, esas curvas de temperatura constante, fíjense acá tengo de 550 grados centígrados, de 500, 450, mi vapor está en 170 grados centígrados, o sea que sería una curva que sigue este perfil, pero que está entre 150 y 200, ¿sí? Si yo a este espacio lo divido en 5, cada espacio sería 10 grados centígrados, ¿sí? Si tomo dos espacios estaría en 170. Y si sigo el perfil de la curva, voy a obtener la curva de temperatura constante de 170 grados centígrados, que la tengo que interceptar con la curva de presión igual a 0,25
megapascales, ¿sí? Que sería una curva que pasa por el medio entre 0,2 y 0,3 megapascales. O sea, si yo trazo una curva de presión por el medio de estas dos curvas, voy a obtener la curva de 0,25, que al interceptarse con la curva de temperatura 170, me voy hacia las ordenadas y voy a obtener el valor de entalpía del vapor de entrada a mis calefactores. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bro. Bueno, entonces, la entalpía del vapor de entrada ya la conozco porque la puedo determinar del diagrama. La entalpía del líquido de salida ya la conozco, porque es la entalpía del agua a 100 grados centígrados, que ya la hemos calculado, 418 kilocalorías por kilogramo. Y el rendimiento de la caldera ya lo conocemos porque vamos a utilizar el mismo rendimiento que hemos determinado en el primer apartado, ¿sí? El 72,3%. Obviamente no lo vamos a expresar, no lo vamos a poner en porcentaje acá, sino lo vamos a poner como 0,723, ¿sí? Para que mi sistema de unidades sea coherente y el calor me dé en kilocalorías por hora. Entonces yo ya tengo el calor que necesito para mi proceso de calefacción, ¿sí? Ahora, ¿qué calor necesito yo para generar mi energía eléctrica y mi energía mecánica en un sistema que sea de generación pura? O sea que el vapor de escape de mis turbinas, en vez de ir a un calefactor, va a un condensador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Primero vamos a determinar, porque acá un poquito que han cambiado las condiciones. ¿Por qué? Porque el problema me dice que la temperatura de escape del vapor de la turbina ya no es de 170 grados centígrados. Como va un condensador, esa temperatura baja. ¿Por qué? Porque el condensador es enfriado por agua proveniente de una torre de enfriamiento. ¿Sí? Supongamos que la temperatura ambiente sea de 30 grados centígrados, ¿sí? Y que mi torre enfríe agua a 35 grados centígrados, ¿sí? Entonces yo estoy alimentando mi condensador con agua enfriada a 35 grados centígrados. El vapor tiene que estar a una temperatura un poco superior a la temperatura del agua con la que le estoy enfriando. ¿Me explicó? Entonces yo supongo que la temperatura final del vapor de escape está condicionada por la temperatura del agua de enfriamiento. Si el agua de enfriamiento es de 35 grados, yo he supuesto en este problema que la temperatura del vapor de escape está impuesta por esos 35 grados centígrados y va a ser de 40 grados centígrados la temperatura del vapor de escape. ¿Me explicó? Esa es una condición que me da el problema. ¿Sí? O sea, yo entro con el mismo vapor sobrecalentado que me produjo la caldera, pero salgo con un vapor a menor temperatura que me la impuso el agua de enfriamiento en mi condensador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo al haber cambiado las condiciones del vapor de escape, voy a necesitar una cantidad de vapor diferente a la de cogeneración para producir la energía eléctrica y la energía mecánica que produzco en mi sistema de cogeneración, ¿sí?
es como que mi vapor sale más enfriado que en el sistema de cogeneración y a menor presión. O sea, lo que les quiero decir, si lo vemos en un diagrama, es algo así. Mi vapor de entrada a las turbinas tiene una presión de 1,8 megapascales, ¿sí? O sea, voy a trazar la curva de presión de 1,8 megapascales y tiene 310 grados centígrados, ¿sí? Vamos hasta acá. Si yo cogenero las condiciones del vapor a la salida de la turbina, que son las mismas condiciones que tiene el vapor a la entrada de los calefactores, son 2,5, 0,25 megapascales, ¿sí? O sea que 0,25 megapascales va a estar entre 0,2 a la mitad, entre 0,2 y 0,3, ¿sí? Esta curvita verde representa la curva de presión constante de 0,25 megapascal y 170 grados centígrados, que sería esta curva. Entonces voy a obtener, donde se intercepten, voy a obtener las condiciones del vapor cogenerando. Esta expansión es la que se produce en la turbina que está cogenerando, ¿sí? Porque salgo a 170 grados centígrados, salgo a una temperatura mayor. Ahora, como la salida del vapor va a ir a un condensador, y el problema es que mi condensador, la temperatura de trabajo es de 40 grados centígrados, la temperatura del vapor de salida, yo voy a ubicar la curva de temperatura de 40 grados centígrados que está por abajo de esta curva de 50, y la curva de presión de la campana, sí, son las curvas ustedes ven acá. Estas son curvas de presión constante. Las curvas de temperatura constante coinciden con las curvas de presión constante en la forma, ¿sí? Dentro de la campana. Entonces, si yo entro con 40 grados centígrados, sigo el perfil o el recorrido de una curva de presión constante hasta llegar a un punto en donde yo trazo una recta y sería mi expansión en la turbina ideal, ¿sí? Este punto ya lo tengo ubicado. Si yo trazo una recta vertical y la intersecto con la curva de temperatura constante de 40 grados centígrados, ¿sí? Esta va a ser la expansión ideal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro el diagrama? Es complicado explicar esto, digamos, el concepto pero creo que ustedes lo están entendiendo. ¿Está claro o no? Sí. ¿Sí? Bueno, y lo que me dice el problema es que el rendimiento interno de mi turbina es de 0,78. El rendimiento interno de mi turbina que está solamente generando. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si yo de esta recta vertical la multiplico por 0,78, voy a obtener un punto. Y mi expansión va a ir no a este punto, sino a la curva de presión, igual presión, pero que está a 0,78, o sea, este segmento es 0,78 del segmento total. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, yo vengo con la temperatura a 40 grados centígrados, ¿sí? A 40 grados centígrados va a pasar por dentro de la campana una curva de presión constante, ¿sí? Las curvas de presión y temperatura constante coinciden dentro de la campana, ¿sí? Y siguen más o menos este perfil. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, si yo sigo la curva de presión correspondiente a 40 grados centígrados dentro de la campana y después hago la expansión real y después esa expansión real a ese segmento lo multiplico por 0,78, obtengo la expansión ideal. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, esta es la ideal y esta es la expansión real con aumento de entropía. Este segmento es 0,78 del segmento de la expansión total. Eso es porque estoy considerando una expansión, un rendimiento interno de mi turbina de generación. ¿Me explicó? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, volvamos al problema. Lo que yo quiero determinar es el caudal de vapor que yo necesito para generar la potencia de cogeneración, pero trabajando solo con instalación de generación pura. ¿Sí? La potencia eléctrica y la potencia mecánica no cambian y son datos del problema. ¿Sí? Son los 5.000 y pico de potencia eléctrica y los 3.000 y pico de potencia mecánica. Eso es dato. Ahora, el salto adiabático es el que yo he determinado del problema. Este es el salto adiabático, el salto ideal. ¿Sí? Y el salto real va a ser 0,78 de este salto ideal. ¿Sí? Entonces, si yo me voy acá al eje de ordenadas, puedo obtener la entalpía de mi salto ideal, real, que es el producto de esta entalpía, de este salto, multiplicado por 0,78, que es lo que puse acá. Rendimiento interno por el salto adiabático, que es el ideal, y lo multiplico por 3.600 segundos por hora para que las unidades me salgan coherentes en kilogramos de vapor por hora. O sea que yo necesito X kilogramos de vapor por hora para producir la misma potencia eléctrica y mecánica que produciría en cogeneración. ¿Estamos de acuerdo? Como ha variado las condiciones del vapor en una instalación de generación pura a la salida, las condiciones del vapor a la salida, voy a necesitar una cantidad de vapor distinta para generar la misma potencia eléctrica y la misma potencia mecánica. ¿Sí? Entonces yo ya tengo determinada la cantidad de vapor que necesito para producir la potencia eléctrica y potencia mecánica. ¿Sí? Acá ustedes van a ver el diagramita que yo les he mostrado recién en forma real, digamos, acá lo van a ver en forma esquemática. ¿Sí? Ahora, el calor que necesito para esa generación, ustedes ya saben cómo lo calculo, como el caudal de vapor que acabo de determinar por la diferencia de entalpía entre el vapor que ingresa a la turbina, que es el que me entrega la caldera, que ya lo conozco, menos la entalpía, sería la entalpía del vapor a 40 grados centígrados. ¿Sí? Que la entalpía del vapor a 40 grados centígrados sería esa. ¿Está clara? ¿Está claro? Esa entalpía sería la entalpía del vapor a 40 grados centígrados. ¿Sí? Si lo divido en el rendimiento, voy a obtener... si lo divido en el rendimiento, voy a obtener el calor que necesito para generar en la caldera, por el rendimiento de la caldera, por supuesto, el calor que necesito para producir el vapor necesario para generar la potencia mecánica y la potencia eléctrica que me da el problema. ¿Sí?
Pero ahora yo le tengo que sumar otro calor, que es el calor que yo pierdo en el condensador. ¿Sí? Porque el vapor que sale de mi turbina ya no va al calefactor, sino va a un condensador. Y ese calor lo pierdo, pero lo tengo que generar en mi caldera. ¿Estamos de acuerdo? Lo tengo que generar en mi caldera para, porque lo he generado en algún lado, lo genero en la caldera. Entonces, el vapor, el calor que se pierde en el condensador sería el caudal de vapor que entra al condensador, que es el mismo que ha salido de las turbinas, por la entalpía en el punto que el CP del líquido es 1 kilocaloría por grado centígrado por kilogramo de agua grado centígrado, la entalpía del líquido saturado es más o menos 40 kilocalorías por kilogramo de agua grado centígrado, por kilogramo de agua, porque el CP vale 1 y la entalpía del agua yo la determino como el CP por la temperatura, ¿sí? Entonces, si mi agua tiene 40 grados centígrados, va a tener esa agua una entalpía más o menos de 40 kilocalorías por kilogramo, ¿sí? Porque el CP vale 1, ¿sí? Y la entalpía es el producto del CP por la temperatura, o sea, 1 por 40. Si lo divido en el rendimiento de la caldera, voy a obtener la cantidad de calor que pierdo en el condensador, ¿sí? Ahora, si yo sumo el calor de calefacción más el calor necesario para generación, como si fuera un ciclo independiente, más el calor que pierdo en el condensador, voy a obtener el calor total que necesito introducir en caldera para trabajar con dos sistemas independientes, ¿sí? Ahora, si yo hago la diferencia y lo divido en el calor que necesito para trabajar con sistema independiente, me va a salir más o menos que necesito casi un 20% más de calor si trabajo con sistemas independientes que si trabajase con un sistema de cogeneración, ¿sí? Eso me da el ahorro de combustible del sistema de cogeneración respecto a si trabajase con sistemas independientes. Este problemita está muy bueno que lo desarrollen, ¿sí? El problema 1 va a quedar para ustedes. Está muy bueno que lo desarrollen porque cuando lo desarrollen se van a dar cuenta de un montón de cosas que ahora no están percibiendo. Pero lo que les quiero transmitir es la idea central para que lo puedan desarrollar. De todas maneras pueden consultar, no hay ningún problema, ¿sí? Pero está muy bueno que lo desarrollen porque van a asimilar conceptos muy importantes de la materia, ¿sí? Y van a entender por qué se cogenera, porque ahorro energía, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora voy a tomar asistencia, ¿sí? Acevedo, Presente. Alfieri, Presente. alias, Presente. Altamirano, Presente. Argüello, Ávila, vamos a ver, no voy a hacer que alguno me haya mandado algún mensaje. Valentín César, sí. Bien, entonces, Ávila no está. Azubel, Presente. Bravo, Presente.
Cangemi, Presente. Casanova, Chevaya, Presente. Cifre, Presente. Profe, me salteó a mí. ¿quién sos vos, disculpa? Casañas. Presente. Perfecto. Profe, Ávila Sí. también presente. Ávila, presente. Presente. Bueno. Cifre ya me dijo presente, ¿sí? Sí, presente, profe. Contino, Presente. Coronel, Presente. Cotela, Presente. Da Silva, Presente. perfecto. García, Presente, profesor. García presente. Giovanello, Gómez Montero, Presente. González, Presente. Guillén, Presente. Hughes, Ibáñez, Presente. Christoph, Lucas, Luca, perdón, Presente. Lucero, Presente. Maldonado, Presente. Maita, Miranda, Presente. Moreno, Presente, profesor. Navas, Presente. Nofal, Presente, ingeniero. Núñez, Pérez de la Fuente, Presente, ingeniero. Pérez Peliza, Ramas Copadilla, Ríos Antenucci, Ripkin, Romero Majada, Presente. Ruiz Jerez, Presente. Sánchez, Presente. perfecto. Sánchez Murga, Presente. Sánchez Romano, Presente. Simón, Iterán Ulloa, Cofré, Presente. Luques Presente. y Almirón. Presente. Perfecto. ¿Hay alguien acá? Pérez Pellista. ¿Cómo, perdón? Pérez Pellista, no sé si nombró. No escuché. A ver, Pérez Peliza, sí nombré. Te pongo Disculpe, estoy presente. Gracias. Bien, perfecto. Y después, Rifkin también está presente. Rifkin presente. Y después, Santiago Giovanelli. Giovanello también está presente. Perfecto. Bueno, listo. Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Muy bien, muchas gracias. 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 Hasta luego. Que anden Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.